En este video vamos a ver las características de la función logarítmica y de dónde sale. Antes de ver la definición vamos a ver una gráfica con el GeoGebra de una función exponencial. Si tenemos una función exponencial y tomamos algunos puntos de la gráfica, digamos estos que están acá, todos esos puntos pasan por la gráfica. Ahora, ven que el primer punto es menos 4,006, menos 3,013, menos 2,025, menos 1,05, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Ahora, ¿qué pasa si le damos vuelta a las coordenadas de los puntos? Le damos vuelta al primer punto y obtenemos este punto. Y así sucesivamente con los otros. 0,06, menos 4, 0,13, menos 3, 0,25, menos 2, etc. Recordemos que la función exponencial pasa por el eje Y en 0,1. Por lo tanto, vamos a tener el punto 1,0 acá. Entonces se forma una curva, o da la impresión de una curva, que si trazamos la línea, nos queda esto. Esta gráfica en rojo corresponde a la inversa de la función exponencial que tenemos al principio. La gráfica en rojo es lo que vamos a conocer como la gráfica de una función logarítmica. La función exponencial y logarítmica son inversas entre sí. Esta es la gráfica de 2 a la x, la exponencial, y la roja es la gráfica de logaritmo de base 2 de x. Si se traza la función identidad, podemos ver que se refleja una en la otra por medio de esa función identidad. Ahora, esta gráfica es creciente, por lo tanto la logarítmica también es creciente. Vamos a tener un caso donde sea decreciente la exponencial, y si trazamos la logarítmica, igual va a ser decreciente. Vean que es muy parecida, pero la exponencial es asintótica en el eje X y la logarítmica es asintótica en el eje Y. La exponencial pasa por 0,1, entonces la logarítmica pasa por 1,0. Aquí también vemos que la exponencial es asintótica en el eje X y la logarítmica es asintótica en el eje Y. Pasa por 0,1 la exponencial, la logarítmica por 1,0. Le da vuelta a los pares ordenados y se obtiene la inversa. Ahora vamos a ver la definición. Dice que una función logarítmica f de x igual al logaritmo de base a de x, con f que va de r más en r, y además a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Entonces, ¿qué significa todo eso? Primero, el criterio de la función. Dice que el logaritmo a de x, la a se llama base, la x sería el argumento. Entonces siempre donde venga la a significa que es la base. Dice con f, esto es donde está definida la función. Va de r más en r. Recordemos que al primer conjunto se le llama dominio y al segundo conjunto se le llama codominio. Ahora, ¿qué significa esto? A mayor que 0, o sea, esta base no puede ser un número negativo ni puede ser 0. Pero hay otra condición. A diferente de 1, o sea, la base tampoco puede ser 1. No puede ser negativo, no puede ser 0 y no puede ser 1. De ahí en adelante cualquier valor puede tomar la A. Vamos a ver las características de las funciones logarítmicas. Vamos a tener dos casos como vimos al principio, una creciente y otra decreciente.
Entonces, ¿cómo se sabe si una función es creciente o decreciente? Por medio de la base, la a. Si la a es mayor que 1, un número mayor que 1, la función es creciente. Vemos que aquí la función va creciendo. Pero si la a está entre 0 y 1, o sea tiene un valor de 0, algo, la función es decreciente. Entonces, primer paso, observamos cuál número está en la a y eso nos dice si es creciente o es decreciente. Primera característica. Ahora, si la función no tiene ninguna restricción, el dominio sería el conjunto de R+. ¿Por qué R+? Recordemos que el dominio está en el eje X, en este eje de acá. La función, veamos esta, vamos a ver que es asintótica al eje Y, entonces empieza de aquí en adelante. ¿Qué es R+? R+ es igual a el conjunto que va de 0 abierto, no puede tomar el 0, hasta más infinito abierto. Porque vean que la función existe del 0 hacia adelante. Ahora, bueno, igualmente si vemos la decreciente, vemos que la función viene infinitamente desde el 0, un punto después del 0, hacia más infinito, en el eje X. Por eso el dominio es R+. Ahora el ámbito sería donde existe la función, pero en el eje Y. Si vemos el eje Y, la función viene de menos infinito, sube, hasta más infinito. Ven que la función va hacia arriba, entonces significa que en el eje Y va hacia arriba también, va a más infinito. Viene desde abajo, o sea, de menos infinito, y sube a más infinito, o sea, el ámbito es R. Recordando que R es igual al conjunto de menos infinito a más infinito. Si es decreciente, entonces igual vemos dónde existe en el eje Y. Aquí se supone que hay dos flechas, entonces significa que viene de menos infinito a más infinito. Entonces recordar eso, que el dominio se busca siempre en el eje X y el ámbito o codominio en el eje Y. Ahora, si es creciente o decreciente, no importa, interseca el eje X en 1,0. Vemos aquí, está 1,0 en la creciente y pasa por 1,0 en la decreciente. Siguiente característica, no interseca el eje Y. Como vemos, las dos últimas significan lo mismo, implican lo mismo. Asintótica al eje Y significa que se acerca infinitamente acá, pero nunca toca el eje. Eso es una asíntota. La única diferencia es que la creciente es asintótica hacia menos infinito y la decreciente es asintótica
a más infinito. Esas son las características principales de la función logarítmica. Si no tiene ninguna restricción, estas características no cambian. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de si son funciones o no son funciones, o si son crecientes o si son decrecientes. Cómo identificar esos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de que sí son funciones logarítmicas, ejemplos de que no son funciones logarítmicas, unos ejemplos que son crecientes, otros ejemplos que son decrecientes. El primer ejemplo sería, tenemos aquí f de x, logaritmo de x. Vemos que no aparece la base. Con eso en realidad no hay problema, porque esto lo que quiere decir en realidad es que la función es logaritmo de base 10 de x. Cuando la base es 10 no se escribe. Por eso las calculadoras traen una tecla donde viene logaritmo sin base. Ahora, segundo ejemplo, vemos que la base es un tercio. Un tercio representa (0,3 periodo). 0, algo, entonces no es negativo ni igual a 1, entonces no hay problema. G de x es igual al logaritmo de un tercio de 4 de x. Es una función logarítmica. H de x igual a menos logaritmo 2 de x a la 2. Vemos que la base es 2, no hay problema. Este negativo ahorita vemos cómo afecta, pero aún así sigue siendo una función logarítmica. Y por último, y de x igual al logaritmo 4 de 1 entre x. La base es 4, no es negativa ni igual a 1, entonces no hay problema. También no hay problema que sea una fracción. Entonces estos son ejemplos de funciones logarítmicas. Ahora vemos unos ejemplos de que no son funciones. ¿Por qué no? Primero, s de x igual al logaritmo 1 de 3 a la x. A igual a 1, entonces no es función logarítmica. No puede valer 1 la a. Aquí, t de x igual al logaritmo menos 2 de x. A es menor que 0, o sea es negativa. Por lo tanto, no es función logarítmica. Y logaritmo u de x. Vemos que la variable está en la base. Entonces, no puede haber una variable aquí en la base. Tiene que estar acá con el 4, digamos. Y eso tiene que ser un número positivo diferente de 1. Por lo tanto, no es función logarítmica. Ahora, ¿cómo identificar una función creciente o otra decreciente? Entonces vemos que las crecientes eran porque la a es mayor que 1. Sea un número cualquiera de 1 en adelante. Aquí vemos f de x igual al logaritmo de x, significa que la a es igual a 10. 10 es mayor que 1, entonces es creciente. Segundo, g de x igual al logaritmo 5 de 3 a la x. La a es igual a 5. 5 es mayor que 1. Creciente. H de x igual al logaritmo 3 medios de x. A es igual a 3 medios. Si pasamos esto a decimales es 1,5. Es mayor que 1. Entonces es creciente. Aquí la a es 0,6 y de x igual a menos logaritmo 0,6 de x. 0,6 es menor que 1, pero este negativo que está aquí hace cambiar la concavidad de la función. Sin el negativo
esta función sería decreciente. Pero al estar ese negativo acá, la función cambia a creciente. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Cuando hay un negativo al frente, tenemos que ver qué es lo contrario que diga la base. Entonces esas son crecientes. Ahora, decrecientes. Primera, p de x igual a menos logaritmo de x. La base es 10. Bueno, decreciente significa que es un número que está entre 0 y 1. La es 10, mayor que 1, pero pasa lo mismo. El negativo de aquí adelante, según esto sería creciente, pero este negativo hace que se convierta en decreciente. Segundo ejemplo, q de x igual a logaritmo 1 medio de x. La base sería 1 medio, que es igual a 0,5. 0,5, número menor que 1. Entonces sería decreciente. Siguiente ejemplo, r de x igual a menos logaritmo raíz de 3 de x. La base sería raíz de 3, que es igual a 1,73. Es un número mayor que 1, o sea sería creciente, pero el negativo la convierte en decreciente. S de x igual a logaritmo 3 de x. La base es 3, es mayor que 1. Se supondría que sería creciente. El problema está aquí, en el argumento. Si hay una fracción y la variable está en el denominador, es lo mismo que si hubiera un negativo adelante. Cambia la concavidad. Entonces, esto que era creciente, por esto que está aquí, está x en el denominador, la convierte en decreciente. Esas son las formas básicas o principales de saber si una función es creciente o decreciente, una función logarítmica. Ahora vamos a ver cómo obtener ciertas características si nos dan una función logarítmica y nos definen en dónde existe la función. Si tengo esta función f de x igual al logaritmo 10 de x o logaritmo de x, donde f existe de r más en R, primero podemos ver cuál sería el dominio de f. El dominio simplemente es ver lo que está acá. Eso nos dice dónde existe la función. Entonces simplemente es poner R más. Cuando el dominio es R más, inmediatamente yo puedo sacar el ámbito. El ámbito de la función sería lo que está después, que sería R, el conjunto de los números reales. Esto es siempre que el dominio sea R más. Ahora, si yo quisiera calcular, digamos, cuánto es f de 1000, es simplemente escribir el criterio en la calculadora y cambiar la x por el número que está acá. O sea, si tengo la calculadora, ¿cuál es el criterio? Logaritmo de x. Acá viene esta tecla. Simplemente le pongo base 10. Hay calculadoras que traen la tecla de logaritmo sin la base. Y aquí en lugar de la x pongo el número que nos dan. Y nos da 3. Entonces, f de 1000 es igual a 3. Luego puedo saber cuál es la concavidad. La concavidad simplemente es decir si es creciente o decreciente.
Como la base es 10, 10 es mayor que 1, sería una función estrictamente creciente. Entonces con solo esto yo puedo sacar esas cuatro cosas, esas cuatro características. El problema es cuando el dominio está restringido. Por ejemplo, si tengo g de x igual a logaritmo 3 de x, este es el criterio de la función, logaritmo 3 de x. ¿Cuál sería el dominio de la función? Dominio de g. Esto es muy sencillo porque simplemente veo cuál es el primer conjunto. Sería de 27 a 243. Tengo que fijarme bien en los corchetes para que queden iguales. Ahora, el problema viene con el ámbito. ¿Cómo calculo el ámbito de la función? Para eso tengo que utilizar estos números que están acá con el criterio. Yo necesito para eso yo necesito saber cuánto es g de 27. Recuerden que aquí está g, entonces aquí se debe poner g. ¿Y cuánto es g de 243? Para eso simplemente lo pongo en la calculadora con el criterio. ¿Cuál es el criterio? Logaritmo 3 de x, pero cambio la x por 27 y nos da 3. Ahora cambio la x por 243 y nos da 5. Por lo tanto, el ámbito va a estar entre esos números que nos da acá. Ahora el ámbito se pondría de menor a mayor. 3,5. Ahora los corchetes se ponen de acuerdo al dominio. El 27 vemos que estaba abierto, nos dio 3, entonces el 3 tiene que ir abierto. Con 243 está cerrado y dio 5, entonces el 5 tiene que ir cerrado. Y ya tendríamos el ámbito. Siguiente, si yo quiero saber cuánto es g de 81, simplemente tengo que ver en la calculadora en cuanto da logaritmo 3 de 81 y nos dio 4. Entonces sería 4. Y por último, la concavidad sería ver la base, que es 3, como es mayor que 1, sería estrictamente creciente. Ahora el ejemplo que sigue tiene otra característica. Tenemos acá h de x igual a logaritmo un cuarto de x, donde h está definido con dominio 16 a más infinito, 16 cerrado, en R. Primer paso, veo cuál es el dominio. Este conjunto que está acá. Entonces el dominio
de h sería de 16 cerrado a más infinito. No hay problema con el dominio. Vamos con el ámbito. El ámbito de h. Otra vez necesito saber cuánto es h de los números que vengan en el dominio. Sería de 16. Aquí no es igual. H de 16 y h de más infinito. Pero ¿cómo se pone el infinito en la calculadora? No se puede. Entonces, como es más infinito, yo voy a escoger un número positivo muy grande. Puedo poner 50, puedo poner 100, puedo poner 500. Entonces, más infinito, voy a agarrar este 50 que está acá. Ahora, h de 16 sería entonces, el criterio sería logaritmo un cuarto de x. Puedo ponerlo con valores también, puedo poner alfa x y darle calcular, donde el valor sería 16. Le doy igual, menos 2. Ahora, este menos 2 sí va a ir en el ámbito. Pero veamos qué pasa con h de 50. Si le damos calcular y ponemos 50, menos 2,82. Este menos 2,82 nos dice que el ámbito viene de menos infinito. Vean que menos 2,82 es menor que menos 2 que nos dio aquí. Si yo aquí a la calculadora le ponía un número más grande que 50, digamos que 500, menos 4,48, o sea un número más pequeño. Entonces, este menos 2,82 lo que significa es menos infinito. Por lo tanto, el ámbito viene de menos infinito hasta menos 2. El 16 salió el menos 2 y el 16 está cerrado. Por lo tanto, el menos 2 va cerrado y los infinitos siempre van abiertos. Ya tenemos el ámbito. Si quiero sacar h de 64, digamos, simplemente ponemos calcular 64 en la función que ya teníamos y nos da menos 3. Y por último la concavidad. Vemos la base que sería un cuarto. Un cuarto es 0,25. Si la base está entre 0 y 1, es estrictamente decreciente. Y el último ejemplo que tenemos acá, tenemos que k de x es igual a menos logaritmo 2 de x, donde k está definido de 0 a 64 abiertos en R. Vamos a sacar el dominio de k. Vemos el primer conjunto, 0,64 abiertos. Se va del 0 al 64. Ahora vamos a ver el ámbito. Para el ámbito es lo mismo. Ámbito de K. Yo necesito saber cuánto sería K de 0 y K de 64.
Pero vamos a ver qué pasa con el 0. Si escribo el criterio, ¿cuál es el criterio? Menos logaritmo 2 de x menos logaritmo 2, podemos poner alfa x, y le damos a calcular 0. Nos da error. Antes dije que el argumento no puede ser negativo, pero tampoco puede ser 0. Entonces lo que ocupamos es un número muy cercano a 0, pero no podemos poner el 0. Puedo poner cualquier número de 0 hacia adelante hasta 64, el que yo quiera. Le damos a calcular, y como pues no podemos poner 0, escogemos un número muy cercano a 0, digamos 0,001. Este es un número muy cercano a 0, muy pequeño. Ya que no podemos poner el 0, entonces ponemos ese. Le damos igual. Ese número que escribimos en notación científica es 1 por 10 a la menos 3. Le damos igual. Y nos da 9,96. O sea, digamos que con 0 nos da 9,96. Ahorita vemos qué significa eso. Ahora 64 sí lo puedo poner. Calcular 64. Menos 6. Entonces da menos 6. El ámbito está acá. El número más pequeño es menos 6. Por lo tanto lo puedo poner. Y este número significa que va para más infinito. No puedo poner 9,96 porque no es 0. Ese número salió otro número cercano a 0. Pero concluimos que el signo es positivo. Por lo tanto, va para más infinito. El infinito va abierto. 64 está abierto, entonces menos 6 va abierto. ¿Qué es la diferencia con el de arriba? El signo negativo significa que va a menos infinito. Aquí nos dio positivo. Nos dice que va para más infinito. Con eso ya tenemos el ámbito. Ahora digamos que quiero sacar K 32. Simplemente dale calcular. 32 y da menos 5. Ahora la concavidad, vemos la base que es 2. Podríamos decir que es creciente, porque es mayor que 1. Pero recordar que el signo que está aquí adelante cambia eso. Entonces es estrictamente decreciente. Queda terminado.